maestro Valente Arizabalo, nuestro abogadazo consentido. ¿Cómo estás, maestro? Muy bien, muy contento de poderlos saludar con un tema, bueno, un tema que está en la mesa, ¿no? Oportuno, porque sí es importante saber de lo que estamos hablando cuando tratamos de acoso sexual. Exacto. El acoso sexual es un delito, está tipificado. Es importante que la gente sepa que es un delito del fuero común, o sea, es un delito local. ¿Qué quiere decir? Que cada entidad federativa, cada estado, en su código penal, tiene el delito de acoso sexual con características que casi todos comparten, pero algunas otras cositas que lo pueden hacer diferente. Okay. Eso también quiere decir que la pena, para el caso de que se logre acreditar la existencia del delito, también es distinta. Pero en todos los casos se trata de un delito que la ley considera como un delito menor. O sea, que es un delito que en principio no merece pena privativa de libertad. Okay. El bien jurídico tutelado, o sea, lo que protege en este tipo de delitos, lo que protege este concepto legal, como en todos los delitos de corte sexual, o sea, es la libertad sexual, la integridad sexual. Y entonces podemos hablar de violación, de estupro, ahorita explicamos un poquito, de acoso sexual y de abuso sexual. Es la libertad de decidir, en cuanto a mi sexualidad, si quiero o no tener esa relación, esa interrelación con una persona que se acerca con esos fines, ya sea que lo haga de manera individual, o sea, alguien que te dice, que te piropea, alguien que quiere hacerlo, o de manera consensuada, que son temas que para la ley son importantes para determinar si existe o no. Son delitos que se siguen por querella, o sea, no son delitos que se sigan de oficio, son delitos que se siguen por querella, justamente, o sea, tienes que denunciar. Hay casos donde habrá alguien que diga, bueno, esto quizá rayó en, pero pues no es para mí suficiente que yo denuncie, no quiero hacerlo. Ok, si lo denuncio en Twitter, si lo denuncio en una entrevista de televisión, si lo denuncio en una nota en el periódico, eso no vale. Para efectos jurídicos, cuando hablamos de denuncia, es ir al Ministerio Público, que es la instancia donde se denuncia la comisión de delitos, e imputarle a una persona la comisión de ese delito. ¿Cuándo? Dentro del año siguiente a que se haya cometido el delito. Porque en delitos que se siguen por querella, o sea, a petición de parte, cuando yo conozco el hecho, o sea, la causa que generó el delito, la violación, el abuso, el acoso, y conozco al agresor, a partir de ese momento tengo un año para hacerlo. Si yo no lo hago, entonces se entiende que no fue mi interés y la acción penal que pudiera haber existido se extingue. Esto nosotros lo vemos de manera práctica en muchos casos de abusos, de acoso sexual que venimos viendo desde hace meses, que se vienen haciendo conocidos a través de los medios de comunicación, porque son personas públicas, personas famosas, pero eso realmente alcanza para que la persona que está siendo denunciada sea responsable penalmente del acoso, no necesariamente. Ok, ¿de violación? ¿Sucede igual? O sea, tenemos un año como límite. Así es. Okay. Porque igual, al tratarse de una cuestión personalísima, de tu intimidad, de tus decisiones, sabes si denuncias o no denuncias. Me parece que el año es un término que la ley contempla y que puede ser un término prudente, porque quizá nosotros, y lo vemos en la práctica, a ver, la persona que ha sido violentada en materia de delitos sexuales, pues puede sufrir una doble victimización. O sea, cuando es algo que se comete en su contra, después el hecho de pensar si va a ir a denunciar o no, si lo quiere hacer público o no, pues puede implicar eso, que tiene una afectación, pero después se revictimiza por la manera en la que esto se tiene que desarrollar. Además me imagino que el tema psicológico, o sea, terminar de llorar, terminar de aceptar lo que te pasó y ahora sí lo puedo verbalizar, requiere un tiempo. Así es. Sin embargo, tiene que haber evidencias físicas, tal vez, que sea importante presentar en el caso de una violación. Que esa es la otra. Cuando tú vas a hacer una denuncia por cualquier tipo de delito, en cualquier caso, tienes que demostrar la existencia del delito. Si no, llegamos a lo que alguna vez hemos platicado aquí, ¿no? Tu palabra contra la mía. Es que tú me hiciste, tú me violaste, tú me acosaste. Si yo no tengo manera de demostrarlo, pues jurídicamente hablando, va a ser muy complicado,
poder acreditar un caso. En la teoría del caso, pues no hay elementos para hacerlo. Por eso, en ese tipo de delitos, cuando tú denuncias, tienes que proporcionar al menos una prueba, un indicio, una prueba indirecta, para poder sustentar, al menos de manera provisional, que lo que estás diciendo es cierto. A ver, pero entonces aquí nos enfrentamos a varios problemas. Así es. Y esto lo vemos y lo vamos a seguir viendo todos los días. Es que tú me violaste. No, no es cierto, tú quisiste. No, yo te dije que no, no es cierto. Tú me dijiste que sí y hasta que, ¿me entiendes? Son momentos jurídicos diferentes que podemos ponerlos en un caso. A ver, resulta que hay una denuncia por violación y resulta que yo logro acreditar que existió la cópula, pero la violación es de que fue en contra de mi voluntad. Llegué lesionada al Ministerio Público, algún vecino escuchó el forcejeo, los gritos, alguna confesión, algún mensaje de texto del agresor que pudiera encuadrarse de que, de manera presuncional, hay la presunción de que pudiera haber existido. Esa es una parte, pero esa es la parte para acudir a hacer la denuncia. Después, cuando esa denuncia se integra y existen esos elementos que pudieran dar lugar a que probablemente existe la responsabilidad, pasamos a una segunda etapa, que es la etapa de pruebas en un proceso penal. Y es entonces cuando vienen ese tipo de cuestiones que pueden ser inclusive consideradas como excluyentes de responsabilidad. A ver, es que yo no te violé como tú dices. No es que siempre tenga que suceder así, pero si yo puedo demostrar, por ejemplo, pues en algún delito de corte sexual, no necesariamente la violación, que teníamos una relación, que no era, que era habitual que tú y yo tuviéramos cierto tipo de trato, tú también me mandabas algún mensaje, alguna foto por ahí, puede servir para que un juez diga, a ver, se tiene o no por acreditado y por demostrado la existencia del delito, que ese es un gran problema. O sea, jurídicamente hablando, es un gran problema. Y por eso nosotros vemos que las personas que denuncian, a veces lo hacen, pues ya no necesariamente buscando una imputación legal respecto al agresor, sobre todo cuando ha pasado tanto tiempo, ¿no? O sea, si ya pasaron 5 años o 10 o tantos, ¿por qué viene hoy una persona y denuncia? O sea, esa es una pregunta que sí nos tendremos que hacer. Desde el aspecto jurídico, me parece que, aunque no haya un caso, sí tiene una justificación que va por un aspecto, que va por un lado más bien emocional y psicológico. Liberarme de esto que me ha estado doliendo tanto tiempo. Empoderarse. No dejar que se siga saliendo con la suya. Y dejar una constancia o sembrar una semilla para que esto se ponga en la mesa, para evitar que suceda, porque realmente sí sucede. Claro, y es que el problema de aquí es que entonces se pueden presentar y si era una venganza por algo, y si, ¿por qué no lo dijiste? Y si sí andaban, ¿por qué dices ahora? Pero bueno, si en el matrimonio se considera que un no es una violación, entonces se extiende obviamente al noviazgo. ¿Quieres preguntarle algo al maestro Valente Arizabalo? ¿Tienes algún problema de este corte? Hoy estamos hablando de acoso, de abuso, de violación con el maestro Valente Arizabalo. Llámanos al 5322-0300. Paco, ¿tienes una pregunta? Sí, Pita, mira, fíjate, llamaron y dijeron, en mi trabajo mi jefe insiste en tener juntas únicamente conmigo, me pide muchos favores personales, pero la semana pasada me obligó a entrar a su oficina, me metió los dedos y me amenazó que si decía algo iba a culparme por desvío de fondos por más de 2 millones de pesos, que él mismo me ha pedido que desvíe a su favor. Órale. Fíjate, eso es algo tremendo. Dentro del acoso sexual, las leyes contemplan penas, que como ya dije son penas menores, pero hay agravantes. Ese es un agravante. Un agravante es que la persona que comete el acto, la persona que comete el acoso, tenga sobre ti una relación de jerarquía, como para decir, pues lo tienes que hacer de esta manera, si no, te quedas sin trabajo, si no, tomo represalias. Eso es un agravante que en un momento dado puede aumentar la pena. Al acoso laboral, de corte que no es de corte sexual, se le conoce como mobbing, a veces hemos escuchado, el mobbing es un acoso, pero en lo que tiene que ver con lo sexual, lo que se viola, lo que se vulnera es esa libertad, pero esa integridad, porque para mucha gente un piropo pasadito de la raya no necesariamente es un acoso, o sea, muchas legislaciones, que como te comentaba, son diferentes, dicen, el acoso reiterado, o sea, que me estén
Ok. duro y duro y duro. Eso es en algunos casos se entiende por acoso. O sea, que pero una vez no. para algunas legislaciones no, Ajá. pero para algunas otras, como por ejemplo para la de la Ciudad de México, sí. Porque desde la primera vez tú puedes sentir vulnerado esa esfera de libertad, sentirte incómoda, sentirte mal por ese tipo por ese tipo de actos o de omisiones que lo que buscan es violar o transgredir tu libertad, doblar tu integridad para obtener un favor sexual. Claro. Entonces, en el caso, por ejemplo, que esta señora nos está comentando, bueno, ahí es un caso agravante, pero llegamos al mismo tema, ¿no? O sea, ¿cómo voy a poder denunciar? Porque para efectos jurídicos las cuestiones prácticas sí son muy, muy importantes. Aquí podemos hablar de, bueno, este es el tipo, estos son los casos, pero en la práctica, ¿qué pasa? ¿Es un tema subjetivo, el del acoso? Porque violación nos queda claro, ¿no? Pero en el caso de acoso, ¿es un tema subjetivo? Porque a lo mejor a lo mejor en el pensamiento de él es, no, pues esto estuvo a todo dar, o sea, hasta nos dimos unos besos y qué sé yo. Y en el de ella, o en el de él, como sea, fue una gran agresión. El límite está en decir no. El límite está en que cuando eso ya no sea agradable para ti, digas no y que el otro lo respete. Esa es la línea O sea, fina. Estamos hablando de una palabra. De una palabra y de una actitud. Claro. El tema de la actitud lo hablamos regresando a esta perfecto, pausa. Súper ¿vale? interesante. Tenemos mucho que platicar. Antes de ir a una pausa, Valente, te preguntaba cómo se define o en qué momento se define que, por ejemplo, esto ya es una violación. Entonces decías, con la palabra no, decirle no, pero también la actitud. Sí, jurídicamente hablando, y sí quiero ser muy preciso en esto, porque a veces lo jurídico tiende a ser como muy cuadrado para muchas personas, pero por el principio de seguridad jurídica que tiene que imperar en las denuncias, en los procesos, en las sentencias, así tiene que ser, porque si no, sí se dejaría la puerta abierta a que cualquier tipo de denuncia, no solamente por delitos como estos, pues fuera procedente. Y entonces sí quiero ser muy cuidadoso y además con mucho respeto para la gente que realmente se ha sentido víctima y que sí realmente ha sufrido de violación o de acoso. Hablamos de la actitud porque en muchas ocasiones para algunas personas y en algunas culturas el límite puede ser diferente, ¿no? Como tú decías, a ver, para mí hombre que quizá estoy educado bajo una cultura machista en algún lugar de México, en algún lugar del país, tipo Pedro Infante, si yo no llegaba en mi caballo y le decía, a ver, chata, chorreada, o como le gritara, vente para acá, y la otra ponía cara de muina, pero al final terminaba accediendo, y ese era el verdadero hombre, pues a lo mejor no está mal. Para una millennial, donde, bueno, las libertades y tal, a mí que ningún albañil me sirve cuando voy pasando por la calle, porque eso es una violación a mi intimidad y eso me afecta. O sea, esas posiciones existen. Claro. Por supuesto que bajo ninguna circunstancia se debe avalarse o justificarse cuando se pasó la raya, pero la manera de acreditar esa línea divisoria es complicada para pues claro que es complicada, porque además es que, y ya lo habíamos platicado en algún otro momento entre mujeres, ¿cómo somos la mayoría de las mujeres? Te invito a cenar, ay, no sé. Oye, dame un beso. Ay, no creo. O sea, sí hay como un jueguito de sí, no, sí, no. Entonces, ¿en qué momento el hombre entiende sí, no, es real sí o es real no, ¿no? Así o sea, es. porque muchas veces sí es, ay, no, bueno, ay, no o ay, no, sí. No, pero sí, sí, ¿no? Pero no. ¿No? O sea, sí comprendo que esta parte es bien difícil. A ver, es difícil para uno como mujer, es difícil para los hombres, pues más difícil como para juzgar un caso, ¿no? Efectivamente, y por eso vemos casos no denunciados, y por eso vemos casos como por ejemplo ahora, pues realmente esta última noticia, la actriz no está haciendo una imputación directa. O sea, ¿por qué la actriz no está haciendo una imputación directa? ¿Qué puede pasar? Que esa es la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda, cuando yo hago una imputación que no logro demostrar. Cuidado, porque entonces yo, que soy una persona conocida, o no necesariamente tan conocida, estoy resultando afectado porque alguien dice que yo cometí X o cual acto y eso afecta mi imagen, afecta
la imagen propia, la imagen que los demás tienen de mí, afecta el que yo pueda acceder a un proyecto, a un empleo. Eso puede tener también una consecuencia jurídica y después denuncia que no se acredita puede dar lugar a una acción civil por daño moral. Claro, en el caso específico, esta actriz nunca dijo el nombre, del director que la violó, ¿ok? Sin embargo, cuando después se dice el nombre, este cuate lo que está diciendo es que diga ella el nombre, que lo diga ella, para que esto tenga una realidad, que haga una imputación, que como dices, bajo la ley esto ya no tendría ningún efecto. Bueno, por el tiempo, desde el aspecto penal, creo que sería complicado por todo el tiempo que ha pasado. Pero si se hace una imputación directa que no se demuestra y eso implica una afectación a la otra persona, pues pudiera ponerse en la mesa que ahora sea al revés. Y entonces ya no fue una revictimización, fue una triple, suponiendo que realmente haya existido el abuso. Mira, yo recuerdo ahora, y le digo con respeto a toda la gente que pudiera sentirse un poco afectada, después de este movimiento de Estados Unidos, el Me Too, el Yo También, vinieron un movimiento de las francesas, así se le llamó, de las francesas. Entonces las francesas decían, oye, espérame, cualquier acercamiento, cualquier piropo, cualquier insinuación, ¿es realmente un acoso? Y decía, no, se me va el nombre de esta actriz súper famosa. Catherine Deneuve. Que dijo, oye, y cuando nosotras, como mujeres, utilizamos y estamos en la raya, en la frontera, para beneficiarnos, ¿qué? Porque mucha gente dice, tú pudiste haber dicho que no en su momento, pero cuando tú lo propiciaste, cuando tú utilizaste la seducción para obtener un fin específico, entonces, ¿qué? ¿No? Era la otra parte de la moneda, la otra visión respecto de mujeres que también han estado en el medio. Claro. Esas dos posturas, creo que siendo honesto y siendo imparcial, pues pueden llegar a ser válidas. El problema es lo que está en el camino, lo claro. que está en medio. Por ejemplo, lo que Carla Sousa, que es de quien estamos hablando específicamente, hemos hablado de sus declaraciones desde el inicio del programa. Lo que ella dijo fue, estábamos en una locación, yo estaba en mi hotel, él llegó, nunca dijo quién, ¿ok? Él llegó a las 2 de la mañana varias veces, ¿no? O sea, varios días, me tocaba la puerta, me exponía temas que tenían que ver con la producción, me empezaba a besar, yo me dejaba, porque si no me dejaba al día siguiente, me cortaba mis escenas o tenía un trato discriminatorio conmigo o qué sé yo. En ese caso, ya tuvo 12 años de viejo, por lo tanto ya no procede, pero si esto hubiera pasado hace antes de un año, eso es más que suficiente y ella comprobando que en efecto le cortaron las escenas o qué sé yo, ¿eso es más que suficiente para presentar una denuncia de acoso? Si lo pudiera demostrar, sí. Si lo pudiera comprobar, sí. Creo que se actualizarían los elementos del tipo penal que pudiera ser, que pudiera darse, y un juez podría valorarlo y considerarlo, siempre y cuando se hubiesen acreditado. Okay. Ese es el problema al que yo siempre hago referencia, de poder demostrar, sobre todo en delitos de esta índole, porque son delitos de mucha intimidad, que a lo mejor sucedió pues en un cuarto de hotel, o sucedió cuando no había nadie más que nosotros. O sea, sí se implica una dificultad, y mucha gente dice, bueno, entonces, ¿cómo lo demuestro? Necesitas tener una prueba, necesitas tener un mensaje, necesitas tener una foto. A ver, cuando eso está realmente sucediendo, pues en lo menos que estás pensando es en tener una prueba, en tener una muestra, porque estás completamente confundido o estás completamente confundida, y pues eso a lo mejor eso no se va a dar. Pero hay casos que sí pueden demostrarse y hay casos que sí pueden llegar a ser sancionados. Claro. Ahora, estaba pensando, por ejemplo, en el caso de un maestro con una alumna, a lo mejor es más fácil porque el maestro no tenía por qué haber tenido relaciones con una alumna, tal vez porque era menor de edad o porque él estaba en esta posición de poder o algo. Pero yo en una empresa privada, por decir algo, o sea, él dice, no, pues andábamos, tuvimos una relación. Si lo acredita, puede ser un excluyente. Si no lo acredita y se acredita lo contrario, de que se ve una relación de jerarquía, puede ser una agravante. Ay, wow. 53220300 para que te comuniques con nosotros y pues le preguntes al maestro Valente Arizabalo sobre cualquier tema relacionado con el acoso sexual. Paco.
Gracias, Pita. Dice, mi superior me ha invitado a salir en menudas ocasiones. Cuando acepto, solo habla de que mi vida puede cambiar a su lado. Me envía flores a diario e insiste tocarme el pelo y los hombros cuando habla conmigo. El problema es que una vez le dije a nuestro jefe y me dijo, tú decides tu vida si quieres ser alguien o regresar a casa. Dentro de la libertad sexual está el decir sí o el decir no. Si eso a mí no me afecta, como seguramente a algunas personas, hombres y mujeres, no les ha afectado, por eso es por querella. Si esto me afecta, creo que debo ser muy claro, creo que debo ser muy conciso de que no va por ahí la cosa. Y si a pesar de esa señal, si a pesar de ese mensaje, el acoso sigue y subsiste, creo que entonces se está cometiendo el delito. Fíjate, es que entonces como si otra vez este es un tema subjetivo y tiene que ver con lo que yo sentí o no sentí, ¿no? Porque en este caso ella dice, es que él me toca los hombros y la espalda y eso me molesta. Pues para cualquier otra persona a lo mejor es normal que te toquen los hombros y la espalda, ¿no? Ese es el tema. ¿Hasta dónde permito yo, porque estoy cómoda, hasta dónde tolero y hasta dónde realmente ya está pasando de la raya? Pero ¿qué responsabilidad tengo yo como posible víctima, como persona, como adulto, respecto a una agresión o respecto de actos que se están generando en relación a mi esfera emocional? O sea, también tengo que asumir esa responsabilidad. Claro. ¿Sí? Ahora, a ver, vamos a suponer este caso en una X empresa, ¿no? En un X trabajo, el jefe persigue a esta muchacha o muchacho, ¿no? Está encima, la toquetea, bla, bla, bla. ¿En qué momento ella podría decir, esto se está saliendo fuera de lugar? Porque lo que es un hecho también, y eso tenemos que ser sinceros, es que en muchas empresas, si tú te atreves a ir o con tu jefe o con recursos humanos, a ti es a la que te van a correr. Así es. ¿No? Es una realidad. O sea, no va a pasar a más. Es lamentable. Y entonces regresamos ya a algo que no está necesariamente dentro de lo jurídico, porque jurídicamente acreditas el caso, acreditas que había la relación de subordinación, acreditas que estás perdiendo o que estás ganando, dependiendo de cómo respondas a eso, puedes tener un caso. Pero por fuera es de lo que hablábamos. O sea, hay que dejar constancia, hay que hablarlo, hay que decirlo, porque está sucediendo. Quizá eso pueda ser un buen motivo para que en las empresas, las personas que están involucradas, incluso los mismos jefes, pues lo piensen dos veces, ¿no? Ok, vamos a hacer una pausa y regresamos con tus preguntas, pero también con esta otra parte. O sea, ¿qué tal si te acuso nomás por hacerte un daño? ¿Qué tal si te acuso nomás por hacerme famosa? Porque por venganza, porque no me quisiste. Regresamos en un momento con todo esto. Fíjate que nos llamó una señora, Pita, diciendo, mi marido y yo tenemos un negocio juntos, pero últimamente me ha pedido tener sexo en la oficina. Ya le he dicho que no, pero él dice que soy su mujer y en ocasiones me ha obligado a tener sexo con él. Justamente en la oficina me ha lastimado mucho sexualmente por la fuerza y la adrenalina con la que tiene sexo. Yo no sé si esto es abuso sexual laboral o obligaciones maritales. Dentro de las obligaciones maritales, jamás podemos entender. ¿Sigue existiendo eso, la obligación marital? No, los principios que se manejan ahora son principios de solidaridad, de apoyo. Ya no está ese débito carnal que se hablaba en el siglo pasado, el débito carnal. O sea, si tu esposo o tu esposa te dice, es tu obligación marital tener sexo conmigo, ¿tú puedes decir no? Por supuesto. Okay. Platicamos que puede cometerse el delito de violación entre novios, entre esposos, entre concubinos. Entonces, pues sí soy tu esposa, pero no quiero tener sexo o no quiero tener sexo bajo esa circunstancia. Cuando nosotros hablamos de que hay coito, hablamos de violación. El estupro, para tener una referencia y poder cerrar esos. El estupro es tener relaciones sexuales con menores de edad, aún con un presunto consentimiento. Okay. Porque tú puedes tener el consentimiento de una niña de 15 años, tener 18, la niña 15, y hay estupro, era menor de edad. Y fíjate algo bien interesante. En la Ciudad de México, aún ese delito se sigue por querella, o sea, a petición de parte, pero aquí podríamos encontrar en principio una contradicción. Es decir, a ver, si la persona afectada es una menor de edad, que en principio no podría denunciar, entonces tendrían que denunciar sus padres. El código dice que se sigue por querella, o sea, no es de oficio. ¿Y qué pasa si los padres o la madre, se han visto una serie de casos donde se enteran, deciden no denunciar? Entonces, ¿podrían dejar en un estado de indefensión grave al menor, a la menor? Bueno, aquí la ley da la salida y es importante que la gente lo sepa. Cuando ese menor
adquiere la mayoría de edad, para él empieza a computarse ese año. El año. Entonces, es una salida para el caso de que los que ejerzan la representación legal de un menor no lo hagan, o porque no quisieron, o porque no sabían. Ok, a ver, y la pena es igual, si o sea, cuando hablamos de menor de edad, ¿es igual si tiene 17, 15, 10, 5? No necesariamente, la pena va a ser agravante, pero sí durante un proceso penal, mediante pruebas periciales, cuestiones de valoración de un juez, sí va a determinarse qué pena tiene que ser mayor. O sea, una jovencita de 17 años, 11 meses, pues obviamente no va a tener una afectación igual que si eso hubiera sucedido con una jovencita de 12 años y medio, Okay. que hemos visto casos. Ok, tenemos más llamadas. Gracias por confiar en nosotros y en el maestro Valente Arizabalo, 5322-0300, Paco. Gracias, Pita. Cuando las dos partes están tomadas o drogadas y ella o él no pueden decir que no, ¿por qué por lo general la responsabilidad es para el hombre? Yo creo que es una cuestión cultural. O sea, realmente si nosotros lo vemos así, normalmente quien denuncia una violación es una mujer. Se ven pocos casos, ¿no? Donde sea el hombre el que denuncia un acoso o una violación. Que creo que se van a empezar a ampliar más ese tipo de casos, porque si no lo decían antes no es porque no sucediera, sino por la vergüenza de decirlo, ¿no? Así es. Esto que genera un empoderamiento para denunciar ese tipo de casos puede servir para que eso suceda. Ajá. Regresamos a lo mismo, excluyentes de responsabilidad. O sea, puede haber una violación cuando las dos personas están intoxicadas. A mí me parece que en principio sí, pero sí tendría que valorarse en su momento si la persona, porque por un lado, por el lado de la víctima, el argumento podría ser, es que yo estaba tan tomada que no tenía la conciencia para decir basta. Y entonces tú te aprovechaste de mi estado para abusar de mí. Que eso sucede. A ver, vamos a buscar en una fiesta tal, a ver dónde está, para entonces irme a acercar porque esta persona está borracha. Sí. Pero al revés, pudiera decirse, a ver, estábamos los dos en la fiesta, estábamos los dos conviviendo, a lo mejor teníamos o no una relación, a lo mejor éramos novios o no, pero pues estábamos en las mismas condiciones. El juez lo va a valorar como un excluyente de responsabilidad. No podemos resolver o no podemos decir cómo, de manera genérica, cómo se va a solucionar un caso de esos. Tiene que ser necesariamente a través de un proceso penal. Ay, qué fuerte, qué complicado, qué difícil, pero no nada más en México, creo que esto sucede en todo el mundo porque pues es la misma problemática, digamos. Paco. Gracias, Pita. La señorita Margarita García dice que no está de acuerdo de que pidan pruebas y más cuando se trata de un abuso infantil, cuando a veces ellos no pueden hablar. ¿De qué otra manera se puede presentar o hacer válida esta violación? Tiene que haber pruebas. Tiene que haber pruebas. Efectivamente, en algunas ocasiones las pruebas son muy complicadas, pero tratándose de menores, se desarrollan una serie de pruebas en materia de psicología, de psiquiatría, donde puede dar lugar a que emerja esa prueba circunstancial de la que hemos hablado, esa prueba indirecta. A ver, al niño se le somete a un estudio hecho por profesionales, donde justamente hay la presunción de que sucede la imputación que se está haciendo al agresor. A ver, ahora veamos la contraparte, ¿no? Porque puede suceder y ha sucedido, ¿no? Por el motivo que quieras, por celosa o celoso, por venganza, por hacerme famosa, por lo que quieras, me violó, me acosó, cosa que es mentira. ¿Qué se hace ahí? Primero quiero platicarles un caso rápidamente que sucedió. Una banda que operaba en el metro, había algunas personas que eran como testigos y entonces de repente llegaba una señora, se ponía junto a alguien que venía en el metro y empezaba a gritar. Y, oye, pero ¿qué pasa? Es que me estás tocando, me estás pellizcando, me metiste la mano. No es cierto, no, ¿cómo que no es cierto? Aquí hay 3 testigos. Llegaban a la siguiente estación, la policía llegaba y estaban ahí los testigos. Era una banda organizada. Querían hacer, e hicieron en muchos casos, actos de extorsión, ¿no? Entonces, ese es el caso clarísimo de cuando esto se utiliza de una manera dolosa, consciente. ¿Qué sucede? Recordemos, cuando hay una denuncia que no se demuestra, se pueden invertir los papeles. Porque la afectación que yo estoy sufriendo, que es una afectación real, bueno, pues tiene que de alguna manera resarcirse, pero también tiene que ser a través de un proceso judicial. Si yo logro acreditar que lo que tú me imputas es falso y demostrar que fue una maquinación,
seguramente voy a poderte denunciar por falsedad de declaraciones ante la autoridad ministerial y eventualmente en materia civil el pago de un resarcimiento por daño moral. Eso es siempre y cuando hubiera habido una denuncia formal ante una autoridad, bla, bla, bla. No necesariamente, ¿eh? No necesariamente. Puede haber una denuncia en medios. Es que es justo a lo que iba. Haber una denuncia o sea, en medios. En un caso que estamos viviendo en este momento, a mí me parece que... A quien están imputando como agresor sexual, puede agarrar y decir, a ver, momentito, yo no fui y ahora te demando a ti por haberme causado daño, por hacerme perder dinero, contratos, etcétera, etcétera. Pudiera darse el caso. Pudiera darse el caso. Nosotros vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay denuncias que sí tienen pruebas, que ponemos a ver, si esta persona va a denunciar, aunque penalmente esté prescrito, ya penalmente no puedo hacer nada, pero los hechos sucedieron, entonces ahí no voy a tener ninguna consecuencia. Yo te denuncio y no puedes decir que no. Quizá no te puedo procesar penalmente, pero de que sucedió, sucedió. Tenía las pruebas. Cuando nosotros vemos esos acuerdos, esos acuerdos fuera de juzgados, fuera de la corte, los acuerdos no son compensatorios por lo que pasó, necesariamente. Los acuerdos son más bien para, oye, tienes los elementos de prueba, me vas a denunciar, voy a quedar realmente como un acosador porque sí sucedió, entonces el acuerdo es para que guarde silencio. Entonces, ¿qué podemos ver hoy? Pues algo similar, ¿no? Vamos a llegar a acuerdos, pero todo depende de la veracidad o no de los hechos. Claro. De qué tanto pueda demostrarlos o no. Claro. Y sí podemos ver que si a mí se me está causando un daño respecto de una denuncia que se me atribuye que no ha hecho de manera directa la ofendida, jurídicamente va a ser muy interesante ver cómo se va a resolver y yo creo que sí pudiera existir esa reversión de la que estamos platicando. Por último, es que el tema es tan amplio y hay tantas preguntas, pero hemos hablado de cuando este acoso o este abuso se da entre conocidos, ¿ok? ¿Qué pasa si efectivamente vienes en el metro, vienes en el metrobús, vienes caminando por la calle y alguien te está acosando? Puede ser un vecino, puede ser un viajero del mismo vagón que tú vayas. ¿Ahí qué es lo que procede? Hacer inmediatamente, si eso estuviera sucediendo, inmediatamente hacer una denuncia. Y hay delitos que son flagrantes. Los delitos flagrantes son los que se están cometiendo o los que se acaban de cometer. Entonces, si ya eso sucede y yo tengo a mi alrededor algunas personas y yo empiezo a gritar, yo empiezo a pedir ayuda, hay algún policía, bueno, puedo pedir a petición mía que nos traslademos todos a la agencia del Ministerio Público para hacer una imputación directa, porque es un hecho que legalmente se entiende está cometiéndose en flagrancia. Pero sí tendrías que tener al acusado allí. O sea, ya si se te pela, si pues ya. Si es flagrancia, sí. Si es flagrancia, lo podríamos hacer de esa manera. Okay. Ha sucedido. Cuando es algo donde el agresor se va, pues es más complicado. Recordemos un video de una señorita que iba caminando por la colonia Condesa. Sí, no me acuerdo, le suben la falda, y todo, ¿no? Bueno, ahí había un video. Este cuate se fue, pero hubo un video, hubo una denuncia. Entonces está la denuncia previa, está la prueba circunstancial y me parece que dieron con él. Sí, luego él dijo que no era, o sea, bueno... Eso ya es parte de la defensa, sí, pero como vimos, había elementos para denunciar. Wow, maestro Valente Arizabalo, nuestro abogadazo consentido, gracias por venir a aclararnos los temas legales que tanto nos importan. Con muchísimo gusto, Pita. Continuamos.